Buenas tardes, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es muy importante, muy necesario. Y digo que es una noticia porque de hecho el Señor Jesucristo lo dejó como mandamiento, predicar el Evangelio. Probablemente a algunos les cause como enfado, ¿no? O aburrimiento. Pero es muy necesario, ¿por qué? Porque si te dijeran que tienes cáncer o tienes SIDA, ¿te gustaría que alguien llegara y te dijera, ¿sabes qué? No te preocupes, yo tengo la cura, te vas a curar? ¿Sabes algo? La enfermedad del cáncer o del SIDA no es algo, aquí en el mundo pues podría ser peligroso o a lo mejor doloroso, pero no existe otro dolor más fuerte que el que está pasando, el que está en el infierno, o aquellos que van a ir al infierno. Por eso es necesario que se predique este mensaje. Probablemente también haya mucha gente que diga, bueno, yo no creo que existe Dios, o yo no creo en Dios. Pues déjame decirte que no importa, porque Dios no me necesita a mí para nada, y a ti tampoco te necesita para nada, pero es necesario que se predique el Evangelio, porque aquí podría haber a lo mejor gente que al momento de estar escuchando el mensaje, pues diga, no creo en Dios. Pero el que obra en la gente es Dios. Y eso mismo hizo con Saulo de Tarso. En el camino, él lo derribó y lo dejó ciego. Entonces Saulo asesinaba a los cristianos. Él no le interesaba nada del cristianismo y los mataba. Entonces, probablemente aquí puede haber personas que no les interese nada saber de Dios, no de una religión, sino de Dios. Pero es muy importante que pongas atención, porque si hay algo de lo que nadie nos vamos a librar, ni podremos librarnos, es de la muerte. Y la palabra de Dios dice que está establecido para toda la gente que muera un día. Está establecido para toda la gente sin excepción que muramos un día. Y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Y te puedo asegurar que esto es tan verdadero y es algo tan serio. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque el mismo Hijo de Dios tuvo que venir al mundo a humillarse a sí mismo para traer este mensaje del Evangelio. Si no hubiera sido algo tan severo o algo verdadero o algo que vaya a pasar, pues ¿para qué vino? Y de hecho él habló más del infierno que de cualquier otra cosa. Probablemente, estoy seguro que hay mucha gente que le gustaría escuchar, Cristo te ama, no te preocupes. Probablemente tienes familiares enfermos, pero no te preocupes, Dios los va a sanar. Solamente haz una oración y en el momento tu familiar va a sanar. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, y no hay nadie que pueda detener su mano. Si Dios sana a una persona es porque a Él le agradó y
hizo. Él es Dios. Nosotros no podemos darle órdenes a Dios ni decirle, vas a hacer esto porque yo te estoy diciendo y porque yo quiero. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Él no me va a pedir permiso. Oye, ¿quieres creer en mí? Porque pues es necesario que creas en mí. No, Él manda a todo aquel que es tuyo a que crea. Por eso es necesario que escuches este mensaje del Evangelio. Aunque estoy seguro y sé que no todos van a creer, es muy importante que escuches este mensaje. Entonces, fíjate, así como la palabra de Dios dice que está establecido para toda la gente que muramos un día y que después de la muerte vayamos a un juicio, ¿cómo nos podemos dar cuenta si la palabra de Dios también dice que el alma que pecare, el alma que peca, aquel que peca, tiene que morir? ¿Cómo nos damos cuenta que yo soy un pecador? ¿Cómo sé que peco? ¿O cómo sé que he ido en contra de Dios? Bueno, a través de la ley de Dios me doy cuenta que soy un pecador. Si me miro en un espejo, sé cuáles son mis imperfecciones. La ley de Dios es un espejo. Y ese espejo te dice en qué estás mal, en qué estamos mal. Y fíjate, nuestra primera imperfección es esta. El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Un espejo te dice en qué estás mal. El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Una pregunta, ¿quién de los que estamos aquí ama a Dios sobre cualquier otra cosa? ¿Quién pone en primer lugar a Dios antes que a sus hijos, antes que su trabajo, antes que la reunión familiar, antes que su dinero, antes que, no sé, el paseo? ¿Quién pone en primer lugar a Dios? Y si alguno dijera, yo estaría mintiendo. Estaría diciendo, ¿sabes qué? Pues yo soy un mentiroso. Yo pongo en primer lugar a Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo sabe que no pone en primer lugar a Dios. No ponemos en primer lugar a Dios. Ponemos cualquier otra cosa en primer lugar menos a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos engañándose a sí mismos, si alguien le pregunta, ¿aman más a Dios que a tus hijos? Algunos van a decir, sí, la verdad, sí, pero saben que no es cierto. Saben que se están engañando. Porque aman más a sus hijos que a Dios. Aman más el dinero que a Dios. Amamos más nuestros bienes materiales que a Dios. Tenemos que ser sinceros y aceptar que la verdad somos pecadores y amamos el pecado. Si no, no puede haber sanidad del pecado, sanidad de la enfermedad. Todo enfermo, para poder ser sano, tiene que reconocer de qué está enfermo. Un médico me tiene que revisar primero para saber de qué estoy enfermo. Pero si yo sé de qué estoy enfermo, pues tengo que confesar. ¿Sabes qué? Estoy enfermo de cáncer o tengo SIDA. A menos de que vaya a que un doctor me revise, pues ahí no tengo que decir de qué estoy enfermo. Pero cuando no me quiero dar cuenta de la realidad de lo que yo soy y de qué estoy enfermo, pues trataré de engañarme toda mi vida, creyendo que el engañarme me va a librar de la enfermedad de SIDA. Pero el pecado es peor que la enfermedad de SIDA. Entonces, ese primer mandamiento que dice amarás a Dios sobre todas las cosas, lo hemos quebrantado porque nadie amamos a Dios, nadie pone en primer lugar a Dios. Y aquel que dice que pone en primer lugar a Dios, como te decía, pues sabe que se está engañando, sabe que está mintiendo, porque no lo hacemos. El siguiente que te voy a mencionar dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿Y cómo hemos usado mal el nombre de Dios? Pues usando el nombre de Dios en chistes, en pláticas que no tienen nada que ver con Dios. Algunos pues llegan hasta burlarse del nombre de Dios, y eso es blasfemia. Y aquí dice que Él no dejará sin castigo a aquel que use mal su nombre. ¿Te das cuenta? Y no te vengo a traer una religión, porque probablemente la mayoría pues ya está enfadado, ¿no? De escuchar sobre la religión, sobre esas cosas. Pero yo no vengo a traerte una nueva religión, porque si yo viniera a traerte una nueva religión, pues la verdad estaría perdiendo mi tiempo. Porque en primer lugar la religión no salva a nadie.
Lo que vengo a traerte es el mensaje que el mismo Cristo predicaba. Ese que es la verdad, Él predicó el Evangelio y lo dejó como mandamiento que se predicara. Entonces, el mandamiento que dice no hagas mal uso del nombre de Dios, lo hemos quebrantado. El siguiente dice no matarás, pero dice que todo el que odia es un asesino. Yo no sé quién de aquí ha llegado a odiar o a enojarse con alguna persona. Yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. Y dice que todo el que odia o se enemista o guarda rencor a alguna persona equivale a que es un asesino. El siguiente dice no robes. Este que te voy a mencionar dice no robes. Probablemente no hemos robado un banco, millones de pesos, a lo mejor muchos carros o cosas muy caras. Pero aquí dice no robes. Aquí un ladrón no es aquel que roba cosas muy grandes o aquel que roba mucho. Un ladrón es aquel que toma un lápiz, un chicle, algo que no es suyo. No importa la cantidad o el tamaño. Aquel que toma algo que no es suyo es un ladrón. Entonces lo hemos hecho, hemos quebrantado ese mandamiento. El siguiente dice, no digas mentiras. ¿Quién de nosotros jamás ha dicho algo que no es verdad? Todos lo hacemos. Aún los niños mienten también. No hay ni uno que pueda decir yo no he mentido. Todos hemos mentido. Hemos quebrantado ese mandamiento. El siguiente que te menciono, y va a ser el último, aunque en la Biblia vienen más de 50 mandamientos, pues nosotros solamente conocemos 10 y este va a ser el último que te voy a mencionar. Dice, no cometas adulterio. Éxodo 20:14. Pero Cristo en el Sermón del Monte dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo, que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Cualquiera que vea el sexo opuesto con deseos equivale a que ya cometió adulterio. ¿Quién lo dice? ¿Yo? ¿Con mi estándar? No, lo dice Dios. La ley está bastada, más bien no bastada, sino la ley está hecha conforme al estándar del creador del mundo. Probablemente para muchos Dios es nada. Probablemente para muchos Dios no tiene ni un significado o se les hace una tontería, pero ese mismo Dios, lamento decirle a aquel que lo tiene como algo pequeño, ese mismo Dios que para ti en tu mente es algo pequeño, ese mismo Dios va a enviar al infierno a todo aquel que muera en sus pecados. Él no necesita que creas en Él para enviarte al infierno o para darte la vida eterna. Él no necesita que creas en Él. Él no te necesita para nada, ni a mí tampoco. Hemos quebrantado los mandamientos, hemos cometido adulterio, hemos robado, hemos mentido, hemos ido en contra de Dios, pero hubo uno que cumplió la ley al pie de la letra, y ese uno es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo. Él dejó su reino, vino, se encarnó en el vientre de una virgen. Se encarnó en el vientre de una virgen. La Biblia dice que nació, fue acostado en una cama de animales, estuvo en un establo. La Biblia dice que creció, vivió una vida santa, perfecta, nunca desobedeció a sus padres, nunca quebrantó los mandamientos, pero aún así fue castigado como el peor pecador cuando nunca pecó. Nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado. ¿Por qué? Eso es injusto, dirían muchos. Pues no fue injusto. ¿Por qué? Porque Él estaba siendo castigado por tu culpa y por mi culpa. La Biblia dice que el justo murió por injustos. El justo es Cristo. Nunca pecó, pero Él estaba cargando con el pecado del mundo. En Juan 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas, porque todo lo que hacemos es pecar solamente. Por eso es que
morir por pecadores, por injustos, para que todo aquel que cree no vaya a la condenación. Y esto te lo digo no para convencerte que creas en Dios. Probablemente no creas en Dios, pero no importa, como te decía. Dios no necesita que creas en Él para enviarte al infierno. Dios hace lo que Él quiere y dejó este mandamiento que se predicara. Ni una religión te va a salvar, ni una buena obra que tú hagas, o probablemente podrás estar toda tu vida haciendo buenas obras. Probablemente duraste toda tu vida también, o a lo mejor hay personas que duran toda su vida en un monasterio y mueren estando en el monasterio. El haber estado en el monasterio, eso no le va a dar el cielo. El haber sido papa, pero sin haber tenido a Cristo, eso no le va a dar el cielo. El haber sido sacerdote, pero en verdad no haber creído en Cristo, eso no le va a dar el cielo. Cualquiera que muera sin Cristo irá al infierno. No importa que haya sido pastor, monja, sacerdote, papa, aún los santos fueron al cielo solamente porque uno los hizo perfectos delante de Dios. Y ese uno fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo. Y todo aquel que cree en Cristo puede tener vida eterna solo por Cristo. No porque me porte bien, no porque haga buenas obras, no porque sea católico, cristiano, bautista, testigo de Jehová, luz del mundo. Ni una religión, sin excepción, ni una religión salva a nadie. Ni una. En Juan 14:6 Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino a la vida eterna, a Dios, es Cristo, el Hijo de Dios. Fuera de Él no hay nadie que te pueda dar la vida eterna. No hay nadie que interceda por ti delante de Dios. El único que intercede por ti delante de Dios es Cristo. Y fuera de Cristo no hay nadie que te pueda librar del castigo ni del juicio delante de ese mismo que nos va a juzgar, que es Cristo. Ese mismo que vino a morir en una cruz es el mismo con el que vamos a estar delante de Él mismo, del Cordero, de Cristo. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Y al que vamos a ver cuando vayamos al juicio va a ser a Cristo. Y Él es el que te va a juzgar y Él mismo va a ser el que te va a enviar al castigo eterno. Hoy mismo tenemos tiempo para burlarnos, para reírnos de Dios, pero en el infierno, de lo único que vamos a tener tiempo para hacer es crujir los dientes, a lo mejor sufrir, pensar en lo que hiciste en vida, pero lo último que vas a querer hacer es burlarte. Hoy te puedes burlar porque crees que nunca morirás, pero después de la muerte, si mueres en tus pecados, justamente tendrás que ir al infierno. Y ese mismo que te va a enviar al infierno, que es Dios, justo, santo, perfecto, que aborrece el pecado. Y en Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el pecador, está airado con el pecador todos los días. Ese que es santo se va a burlar de todo aquel que vaya al infierno. Algunos dirán, no creo, porque Dios es amor. Es amor, pero ese no es su único atributo. Él es amor, pero es justo. Aborrece el pecado, le da asco el pecado. Y Él se va a burlar de todo aquel que vaya al infierno, porque lo va a estar haciendo justamente. Él no va a hacer nada, no hace nada injusto. Si hay gente en el mundo que sufre de cáncer, sida, cualquier enfermedad, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Hoy en día tú y yo hemos pecado, pero estás vivo, no estás muerto. Entonces lo que estamos recibiendo es misericordia. Y misericordia es recibir, misericordia es no recibir lo que merecemos. Y hoy no estás recibiendo lo que mereces, yo tampoco. Yo no estoy recibiendo la ira de Dios. Lo que estoy recibiendo es aire, mis hijos, mi familia, comida, casa, estoy bien. Y eso no es lo que merezco. Y tú tampoco eso es lo que mereces. Según lo que merecemos es la ira de Dios eternamente en el infierno. Pero Cristo vino para podernos dar la vida eterna. Entonces la Biblia dice que Cristo, después de haber sido molido, según Isaías 53, fue molido. Después de haber sido molido, dice que fue a la cruz del Calvario, y estando en la cruz del Calvario, Él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí,
lama sabactani, que esto traducido quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y él se sintió desamparado porque lo que nos separa de Dios es nuestro pecado, porque Dios aborrece el pecado. Entonces, tú eres pecador y yo soy pecador. Y Dios aborrece el pecado y al que practica el pecado también, no solo el pecado. Porque el que va al infierno no es el pecado en abstracto, no sacan el pecado a una persona y lo mandan al infierno. El que va al infierno es aquel que lleva a cabo el adulterio, la mentira, el robo. No el pecado sacado y echado al infierno, no. La persona es la que va al infierno. Así como aquí en el mundo, aquel que viola, mata, secuestra, va a la cárcel, no le sacan, no sé, el robo. Ah, tú robaste, déjate, saco tu robo, tu asesinato y lo llevo a la cárcel, pero tú vete libre. ¿A quién mandan a la cárcel? A la persona. Entonces el que va a ir al infierno va a ser la persona. Entonces Cristo, después de decir consumado es, que él estaba diciendo con esas palabras, he terminado la obra, he pagado por pecadores, él decidió cuándo morir. La Biblia dice que fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Después de 3 días resucitó demostrando que él es Dios, que había pagado por cada uno de tus pecados, tú que has creído. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos, hoy en día está en la presencia de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y también la palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan. Y Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Si has creído, Cristo murió por ti. Si no has creído, según Juan 3:16 en adelante, dice que ya eras condenado. Desde antes ya era condenado aquel que no ha creído. Si has creído, Cristo te ama y Él murió por ti y Dios te ama también. Dios te bendiga.